España contra Alemania, Portugal contra Francia, Países Bajos contra Turquía e Inglaterra contra Suiza. ¿Qué selecciones crees que van a pasar a la semifinal? Cuéntamelo en los comentarios. Madre mía, qué partidazos, ¿eh? España por el camino difícil. Veremos a ver qué sucede este viernes. Lo dicho, no me llamen, no me escriban, porque encima después tenemos un Francia-Portugal. Por cierto, hoy hace justo un mes que el Real Madrid hacía oficial el fichaje de Kylian Mbappé. Hoy, justo hace un mes, ¿eh? Ah, mira, por cierto, ya han subsanado, ya han arreglado la avería de ayer. ¿Os acordáis que tuvimos un río bajando por esta acera? Uy, qué bonita Torre Europa. Por cierto, no nos podemos quejar los madridistas porque sus respectivas selecciones han pasado de grupo y están en las diferentes eliminatorias. Tenemos a Nacho, Carvajal y Joselu por parte de España, que han pasado a cuartos de final. Jugamos contra Alemania, que por cierto Alemania tiene a Rüdiger y a Toni Kroos. Y también han pasado Inglaterra, que ahí juega Jude Bellingham. Ha pasado Turquía, que ahí juega Arda Güler. Y también la poderosa Francia con 4 madridistas: Kylian Mbappé, Camavinga, Tchouaméni y Mendy. Que Mendy todavía no ha disfrutado de ningún minuto, no lo entiendo. No entiendo todavía que Ferland Mendy, no haya disputado todavía ni un solo segundo con la camiseta de Francia. Tampoco veo a Theo Hernández tan bueno como para colocarlo y hacerlo jugar todo el partido, porque ha hecho cagadas, y bastantes. Así que yo no sé, porque es verdad que Mendy al atacar tampoco es muy bueno, pero para defender es el mejor lateral izquierdo en la actualidad. Ahora sí que sí, comenzamos. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la vuelta mágica al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 3 de julio del 2024. Voy a pensar bien lo que digo, porque hay veces que digo 3 de abril del 2024. Pero no. Hay veces que la mente nos hace pasar una mala jugada, Venga, siéntate, ponte cómodo, que comenzamos la vuelta y luego no te vayas muy lejos, porque accederemos al interior. Tenemos muchos trabajos en torno al Estadio Santiago Bernabéu. Mirad cómo tenemos toda la zona. Esto es Plaza de Lima, Torre Europa. Aquí ya sabéis que han estado con movimiento de tierras, hasta incluso con pilotadoras. En este lugar que vemos ahora vallado, ahí al fondo mirad cómo también tenemos muchas pilotadoras. Eso es justo al otro lado de Castellana. Y ahora veremos también por Castellana, porque tenemos diversas zonas completamente tapadas, acordonadas y delimitadas con las vallas blancas, esas vallas blancas que nos indican que están en obras. Se pone en verde un Tesla que se tiene que esperar, gracias mi amigo. Y lo dicho, ahora veremos todos estos lugares que han ido tapando, porque realmente el Estadio Santiago Bernabéu ha ido acabando con su obra, con su remodelación, pero ahora el entorno, las zonas aledañas, es lo que están sufriendo pues toda esta remodelación, trabajos, reformas del futuro parking y también la remodelación y reforma del metro del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, con esta increíble imagen nos despedimos de la esquina de la Torre B y nos vamos hacia Castellana y lateral oeste para ver qué está sucediendo. Luego veremos este lugar. Increíble fachada, increíble fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenemos la fachada oeste, de momento sin cambios y sin novedades respecto a estas estructuras de iluminación retroiluminadas, que ya vimos hasta hace 2 o 3 semanas cómo colocaban en esta parte central de la fachada. Por las noches están encendidas, bueno, no sé si todas, la verdad, porque no duermo aquí, tampoco tengo la posibilidad de venir aquí todos los días por la noche, pero sí vimos un día hace poquito, el viernes pasado, cómo estaban encendidas ese día por la noche. Así que lo dicho, vamos a ir pasando por las diferentes zonas cerquita del estadio. Ayer tuvimos la suerte de ver el encendido de las pantallas del lateral oeste. A ver si hoy también tenemos un poquito de suerte. Bien, con los trabajos, la verdad que me chirría un poquito los oídos, hasta incluso me da escalofríos, no sé si a vosotros, por el sonido que emite. Pero ahí podéis ver cómo están creando otro agujero. ¿Para qué? Para crear los nuevos pilares del parking del Estadio Santiago Bernabéu, o bueno, más bien futuro parking. Por supuesto, hay que decir que la bonita vegetación que tenemos al lado del Estadio Santiago Bernabéu
es de admirar, ¿eh? Siempre lo digo y siempre lo diré. Bueno, pues nada, nos subimos al montículo de Bélgica. Mirad todas las máquinas, el movimiento, los trabajos que están ejecutando. Ahí al fondo lo que hemos visto antes, la pilotadora creando unos nuevos orificios para meter, introducir y penetrar los pilotes, esas armaduras, para crear los nuevos pilares del futuro parking que va a estar justo debajo de nosotros. Dumper, carretilla, mini cargadora y demás útiles que están acopiados aquí en la zona de Castellana para seguir con los trabajos. ¿Qué más tenemos? Nada, hoy no tenemos suerte. Ayer se la tuvimos. No todos los días es fiesta, no todos los días llueve a gusto de todos, pero hoy tenemos las pantallas completamente apagadas. No hay prueba que valga. Parece que las pruebas que hicieron en el día de ayer les sirvieron para saber que todas y cada una de ellas están correctamente colocadas y funcionan a la perfección. Como he dicho antes, de momento no hay grandes novedades respecto a estas estructuras que tenemos en la parte central, y todo lo que está ahí al fondo, pues al igual que el Rey León, cuando Mufasa le dice a Simba, todo esto de aquí va a ser tuyo, pero en este caso no va a ser nuestro. El caso es, lo que quiero decir, que me voy por las ramas, es que no tenemos posibilidad de ver lo que está ocurriendo en ese lugar. Os lo puedo mostrar para que lo veáis, os lo puedo enseñar, pero con las vallas no podríamos ver lo que sucede en dichas zonas. Así que dejo esta imagen y nos vamos al fondo norte. Esta zona del escape de gas, de momento pues no se está trabajando. Ha habido días que sí han trabajado en el lugar, parece que lo han llenado todo de tierra, lo han dejado a nivel. Y lo que quería enseñaros antes es esto de aquí. Mirad cómo siguen trabajando, en este caso paralelamente al Estadio Santiago Bernabéu, justo en la zona de Castellana. Grúa camión, excavadoras, hormigoneras, y continúan los trabajos al igual que al otro lado de Castellana, ¿eh? No podemos verlo desde aquí, pero al otro lado de Castellana también tenemos muchísimo movimiento. Mirad cómo está todo lleno de vallas blancas, todo lleno de obras, todo lleno de trabajos y remodelación. Qué bonito nos van a dejar el estadio, ¿eh? Sí, sí, sí. Otro vistacito antes de irnos al fondo norte. Ya sabéis que en el fondo norte hay mucha actividad, por lo tanto va a ser divertido pasar por ese lugar. Lo dicho, no se ve nada, pero nada de nada los trabajos que están ejecutando en el suelo de Castellana. Así que igualmente yo os lo muestro. Con esta imagen nos despedimos del lateral oeste y nos vamos al fondo norte y Rafael Salgado. Ya sabes, vengo a recordarte que puedes dejar tu like y suscribirte. Mucho cuidado, que viene un autobús y los autobuses no avisan, ¿eh? Si te tienen que pillar, te pillan, así te lo digo. Sí, y metafóricamente, ¿eh? Bueno, llegamos al fondo norte, llegamos a Rafael Salgado, muchísimo movimiento, como ya sabéis, como ya conocéis. Y vamos a ver en primera persona todo lo que va ocurriendo. Bueno, en primera persona no, porque seríamos un trabajador, pero en segunda persona sí, porque estamos lejos de un trabajador, muy cerquita, pero a la vez muy lejos. Bueno, viene una carretilla, pero ahora en cuanto pase la carretilla voy a cruzar cerca de estos New Jerseys para ver mucho mejor todo lo que ha sucedido, todo lo que vimos en el día de ayer. Ayer estaban picando en este lugar. Ahí están colocando pues todo este material para posteriormente ya colocar las baldosas o adoquines, que son de esta forma tan peculiar, así cuadraditas, de granito también, porque son muy bonitas. Además es que hasta incluso brillan, ¿eh? Mira cómo brillan. Y ahora es lo que están haciendo en este lugar, colocando todas estas baldosas en el suelo del no sabemos qué, si va a ser una parada de autobús, una parada de taxis, no sabemos, pero eso es lo que están haciendo aquí. Ahí al fondo están colocando losas de granito, me van a pillar por ir por prohibida. Ahí lo podéis ver, como una a una están colocando
ya esas losas con una forma pues un poco más definida para cada rincón, para tapar los huecos correspondientes. En ese lugar es lo que están haciendo. Ahí, esa excavadora donde se ve al final del brazo ese útil, esa especie de ventosa que ayuda a la colocación de dicho material. Vamos a movernos un poquito hacia la derecha para que veáis toda esta zona que la están preparando también para colocar las losas de granito. Toda esta parte de aquí que ya están preparando y que dentro de muy poquito veremos cómo ya está prácticamente como esta parte central con las losas y con los adoquines correspondientes en cada lugar. Así que nada, dejamos el modo gran angular, vámonos a la parte central. De momento parece que no han colocado más farolas, tenemos 3, al igual que a principios de semana. Bueno, vamos a bajar un segundo, bueno, más de un segundo, a ver lo que sucede en este lugar, porque ayer vimos cómo levantaban uno de los protectores en una de estas puertas y puede ser que al manipular esa pantalla diese algún tipo de error, algún tipo de problema y estuviesen manipulando esa pantalla por solucionar dicho error. Así que es posible que hoy tengamos solamente esta pantalla encendida para seguir con las pruebas y por lo tanto pues subsanar ese error, por decirlo así, de la pantalla que tenemos en imagen. Poco movimiento ya en la parte central, como siempre decimos en los vídeos diarios, y ahora veremos mucho mejor lo que está sucediendo en la parte central porque tenemos novedades, Están empezando a colocar más adoquines en ese lugar. Mira, justo enfrente del restaurante José Luis. Restaurante José Luis. Lo. Es que hay que ver, hay que ver que no han tardado ni una semana en empezar a preparar todo este terreno. Y aquí, lo que hemos visto antes, ya empezar a colocar pues el material correspondiente. Mirad, ahí ya han empezado, en esta zona. Ahí al fondo están con esa llana o con ese material pues alisando, en este caso nivelando todo el terreno para colocar pues todos esos adoquines que ya han colocado en este lugar. Ahí lo tenéis. Ya sabéis que uno a uno, esto no lo colocan las máquinas, esto no lo colocan automáticamente, todo esto es manual, trabajo minucioso, trabajo que no es bisutería, Esto no es bisutería, es oro puro, la que ofrece el Real Madrid. Bueno, y los pedazos de cracks, por supuesto. Ahí tenéis las pantallas, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda, desde la esquina de la torre C hacia la torre D, para que veáis todas las pantallas, solamente una de ellas encendida, que puede ser que sea la del día de ayer, que esté subsanando, que estén arreglando un posible error. Y ahora toda esa zona de allí lo veremos mucho mejor desde la torre D. Venga, seguimos, no paramos. Bueno, pues ya han tapado todo este lugar. Acordaos ayer de que estaban hormigonando toda esta zona, ya la han tapado, hasta incluso podemos ver que han colocado pues las losas correspondientes. Y a falta de terminar todo este espacio, mirad lo poquito que queda, lo poquito que falta para terminar de colocar todas estas losas. Mirad todas las que han colocado ya a día de hoy, sobre todo en la parte central. Mirad cómo está quedando todo, qué bonito, qué bonito. Y esto es todo para el disfrute de los vecinos, que les gusta, que les encantan las obras. Y nada, lo dicho, solamente queda este lugar por rellenar. Ah, mira qué chulo el autobús, con 2 plantas. Nunca lo había visto. Bueno, lo dicho, una cortadora de suelo ahí, un cazo, un bidón. Queda muy poquito, Vamos a acercarnos a ese lugar, que ahí están trabajando también. Mirad cómo lo han rellenado todo. Ayer todo esto de aquí era una zanja completo y todo ya está totalmente tapado. Todo tapado, colocando las losas, cortándolas a medida para tapar los diferentes huecos, un grupo electrógeno allí para las herramientas que están utilizando y pantallas apagadas. Nosotros seguimos, vente conmigo. Bueno, oficialmente estamos en el lateral este, ¿Estáis nerviosos? Porque yo un poquito, Yo un poquito, la verdad. Bueno, pantallas apagadas, seguimos viendo pues estas casetas, que son las de los socios, bueno, incidencia de socios, incidencia al público y demás, para los días de partido.
obviamente ahora no está abierta, han colocado esas vallas para que nadie pueda entrar a su interior. Y si veis mucha gente, pues bueno, ya lo conocéis, ya lo sabéis, y es que tenemos la tienda justo ahí, la tienda del Real Madrid. Hay mucha gente, ¿eh? Es verdad que es ya al mediodía, y sobre todo al mediodía es cuando empieza a venir muchísima gente, pero ojo que se piñan. Pero lo dicho, ya se nota la gente porque es mediodía y por lo tanto... Bueno, hoy sí que tenemos las pantallas encendidas, ¿eh? Bueno, las pantallas, la pantalla. Esta pantalla que informa de que aquí tenemos la tienda oficial del Santiago Bernabéu. Ayer estaba completamente apagada, ayer estaban con las pruebas en todas y cada una de las puertas de acceso, así que es por eso que estaba apagada. Si hay que manipular las pantallas, pues hay que apagarlas por riesgo de electrocución. Ya ha terminado el evento. Bueno, aquí tenemos a unas chicas tomando el sol, aprovechando el sol de Madrid. Ya ha terminado el evento del día de ayer, por lo tanto, operación recogida. Veremos a ver qué evento les espera al Real Madrid en estos días. Imagino que ya no se quedará esto parado, hay que seguir aprovechando y seguir obteniendo ingresos, al igual que los vecinos, que se quejan mucho del ruido, pero luego colocan carteles aprovechando que están arreglando la fachada para ganar dinero con la publicidad. Pero claro, si esto lo hiciesen en un barrio cualquiera donde al lado no estuviese el Estadio Santiago Bernabéu o un sitio simbólico y turístico, seguro que no lo harían, ¿verdad? Bueno, pues aquí sí lo hacen, pero claro, luego se quejan del ruido. Venga, vamos hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues como siempre, un montón de grupos que vienen al Estadio Santiago Bernabéu. Es posible que a estas personas las veamos dentro, porque cuando vienen grupos así, muy pocas veces dan la vuelta al estadio, ven el estadio por fuera y ya está. No, la mayoría de personas, los grupos que vienen para entrar, para ver el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Quieren ver el césped, aunque muchas veces se encuentran pues con la losa del terreno de juego totalmente despejada. Ya sabéis que aprovechan cuando ya no hay partidos a meter las bandejas en el interior del en el interior del hipogeo del invernadero. Por lo tanto, los aficionados que vengan a hacer el tour cada día, pues no siempre tienen la suerte de encontrarse con el césped del Estadio Santiago Bernabéu colocado en la losa. Al igual que tenemos la poca suerte que tenemos todos los días de ver la colocación de esas pantallas, aún no se ha producido. Esas pantallas más cercanas a la puerta 62. Todavía faltan esos huecos por completar, no sé por qué no los completan, la verdad. La verdad es que es un poco extraño, ahora que lo pienso, todos los días lo digo ya como si fuese mecánico y me sale como automático, pero es que ahora que lo pienso detenidamente, no sé por qué no han colocado aún esas pantallas que corresponden a ese lugar. Es un poco raro, pero bueno, estaremos atentos y seguiremos grabando lo que va ocurriendo, que por cierto, hoy la vuelta bastante tranquila, ¿no? Hoy la vuelta a poquitas novedades. Madre mía, esperemos que el interior esté interesante, por lo menos que nos dejen un buen sabor de boca del vídeo de hoy. Ya sabes, aún así, aunque no veas nada vistoso, nada pues atractivo como soy yo, por lo menos puedes dejar tu like y suscribirte. Bueno, no te me pierdas, dame la manita, no me sueltes, que vamos llegando al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Última parada antes de acceder al interior. Nos hemos encontrado las pantallas apagadas aquí en el lateral este y Padre Damián, y vamos a ver qué están realizando en esta zona del estadio, en Concha Espina, donde ya sabéis que han estado pintando esta antigua estructura justo debajo, justo en el interior de la piel envolvente. Vamos a ver qué nos encontramos en el día de hoy. Después de haber acabado en ese lugar, ahí ya vemos trabajos, hasta incluso plataformas y andamios en esa parte de ahí. Hay personas que siguen preguntando que qué es lo que van a hacer con la antigua estructura, qué van a hacer para solventar que se vea desde el exterior el interior. Si es que todos los días lo sacamos. Van a hacer esto es lo que van a hacer. De momento han empezado con las esquinas y
seguirán pintando y tratando las diferentes zonas del Old Bernabéu, del Clásic y antiguo Bernabéu. Ahí lo podéis ver, mira cómo están colocando. Ahí está. Ahí podéis ver cómo están colocando todo ese material para taparlo y luego pintarlo, dar ese color grisáceo que ya estamos acostumbrados a ver en la antigua fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Venga, seguimos navegando. Aquí nos encontramos con las pantallas apagadas también. La verdad que es habitual ver las pantallas apagadas aquí en el fondo sur, así que no nos podemos sorprender. Y parece que tenemos un camión grúa, un camión con un brazo, y no sé si es que están metiendo material. Imagino que sí. Sí, están metiendo material. Ahí podéis ver cómo están recogiendo el brazo. Y tenemos justo allá al fondo el gancho, así que sí, están dejando material. Lo malo es que ahora mismo ya no podemos ver esos lugares que antes sí podíamos ver porque pasábamos por culpa del tour del Estadio Santiago Bernabéu. Ahora ya lo dicho, pues no podemos ofrecer esas imágenes. Vamos a asomarnos a ver si en el día de hoy vemos algo interesante, al menos algo que no sea solamente oscuridad en el interior. Seguimos viendo el compresor para utilizar los diferentes equipos, los diferentes, a ver si consigo ahora, las diferentes máquinas como martillos, neumáticos y demás herramientas para seguir demoliendo y trabajando en el interior de la antigua tienda del Estadio Santiago Bernabéu. Esto es lo que podemos ofrecer y esto es lo que hemos ofrecido. Me recuerda mucho a una mítica frase que decía un comentarista: que en paz descanse. Bueno, venga, seguimos. Y antes de acceder al tour del Estadio Santiago Bernabéu, podemos seguir viendo cómo han colocado de nuevo en esta zona otras plataformas, otros andamios para trabajar en dicho lugar. Trabajar y dejarlo igual de bonito que tenemos en este lugar. Así que sin más dilación, nos vamos para el interior. Bueno, pues hacemos entrada triunfal. Hoy miércoles 3 de julio del 2024. 3 de julio, ¿no? Sí, 3 de julio del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos, que empieza lo bueno. Bueno, pues nada, nos ponemos cómodos, comenzamos nuestra andadura en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes, deja tu like y suscríbete para ayudar al canal a seguir impulsando la cuenta. Bueno, pues ahí podéis ver que la cubierta en el día de hoy se encuentra totalmente abierta, las cerchas descansando y reposando en sus respectivos parkings, las cerchas del lado norte en su parking norte y las cerchas del lado sur en su parking sur. Aquí lo podéis ver, todas y cada una de ellas. No sé en qué momento las habrán abierto, pero así se encuentran en estos precisos instantes. También tenemos las pantallas internas apagadas, completamente apagadas. Las del 360 grados están encendidas, como podéis ver, como siempre, con las mismas animaciones. En el día de ayer, tras la grabación, pues ejecutaban y plasmaban otras imágenes. Por lo tanto, volvemos a la normalidad. Al igual que volvemos a la normalidad en la losa del terreno de juego, porque observamos que ya todas las estructuras que han servido para realizar los eventos que hemos visto en los últimos días, ese concierto de Manuel Carrasco y también la graduación en el día de ayer que presidió el presidente don Florentino Pérez, y ya todo totalmente recogido. A ver dónde están esas personas que decían que el césped que habían colocado, ese césped artificial, esa alfombra verde que colocaron en el día de ayer, que se iba a quedar. ¿Dónde están esas personas que decían eso? Que luego dicen de mi persona, pero claro, las personas que están detrás de un dispositivo, que es fácil escribir en un comentario en un vídeo que digan que eso parece que no te enteras, Jesús, que eso es el césped que iban a dejar listo y colocado para que se viese algo bonito. Bueno, pues ¿dónde está? Que yo no lo veo, la verdad. El único césped que hay aquí está debajo de esta tapa tan bonita y oxidada que tenemos aquí del hipogeo. Sí, esta tapa que veis aquí, pues justo debajo está el césped.
De verdad que yo hay veces que flipo, porque luego encima yo hago cualquier cosa. Madre mía, Jesús, ¿cómo dices y haces esas cosas? Pero vosotros podéis decir todo lo que queráis sobre seguro, claro, porque realmente no han dejado el césped, que en un futuro sí vayan a colocar césped artificial para dejarlo bonito, para dejarlo vistoso y demás. Sí, claro que sí, pero dejar las cosas sobre seguro, porque yo dije que este césped lo habían colocado para un evento y muchos me respondisteis, bueno, algunos de vosotros me respondisteis que era para dejarlo ya fijo, porque se dijo en un principio que no se iba a dejar la losa totalmente despejada, simplemente pues iba a colocar césped para dejarlo más bonito de lo que vemos habitualmente. En vez de ver cemento y hormigón y raíles y demás, pues vemos un césped artificial que da otra impresión, que claro, es por eso que el Real Madrid tendrá esa idea para que los aficionados que vengan al Estadio Santiago Bernabéu, pues en vez de ver el césped que está en el hipogeo, como bien sabéis, y que habitualmente sabemos que está en el hipogeo, pues vean un verde diferente, aunque no sea un verde natural, pero sea un verde artificial, y ya por lo menos la situación cambia, porque no ves solamente asientos y un terreno de juego gris como el que vemos todos los días. Así que bueno, habrá que esperar, y ya os digo que pocas veces vamos a ver el césped artificial, porque si vamos a tener muchos, pero que muchos eventos, no vamos a tener el montaje de un escenario tan gigantesco como este, el césped artificial, y que las máquinas, por ejemplo esta grúa que tiene sus ruedas también, una carretilla que también tiene sus ruedas, pues estén moviéndose a sus anchas por el césped artificial, porque al final no corresponde que en un área de trabajo haya césped artificial, y también podrían fastidiar todo ese césped. Por lo tanto, habrá que esperar a ver qué hacen y a ver cuántas veces vamos a ver el césped artificial en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues ahí podéis ver el escenario, este escenario que han aprovechado del concierto de Manuel Carrasco. Ahí vemos el techo, no sé yo si lo van a desmontar, no veo a nadie trabajando en el desmontaje de esta estructura, aunque sí veo movimiento en la losa del terreno de juego, no veo movimiento en el escenario como tal, ese escenario que tenemos en imagen. Quizás aprovechen y lo dejen para el siguiente concierto. Ya estando a miércoles y el concierto, bueno, los conciertos de Luis Miguel son el sábado y el domingo, pues es posible que ya aprovechen y dejen colocada la estructura, al menos lo más básico. Lo más básico es esto: las paredes, la parte frontal y el techo. Luego ya pues a gusto del cantante Luis Miguel qué quiere hacer en las diferentes zonas, si colocar algún tipo de pasarela, si colocar más altavoces a lo largo del suelo de la losa del terreno de juego. Esto parece que lo van a dejar, estas estructuras que han servido para colocar line array, para escuchar mucho mejor el concierto a todas esas personas que podían disfrutarlo desde este lugar, porque bueno, ya sabéis que colocan más line array alrededor del escenario, pero también sabéis que no solamente hay line array y altavoces en el escenario, sino que también colocan aquí, colocan también en la cercha de rodadura del lateral oeste, justamente en estas piezas en voladizo. Ya lo conocéis, pero yo os lo digo igualmente, aquí lo podéis ver, aquí las tenéis, para una mejor acústica de los conciertos que se están celebrando en el Estadio Santiago Bernabéu, y que por cierto vamos a irnos directamente a las zonas de trabajo del fondo norte, donde están y han colocado esos andamios, esas plataformas, porque parece que empiezan los trabajos de insonorización del Estadio Santiago Bernabéu. No lo podemos ver muy bien aquí, pero parece que han empezado a colocar los enganches correspondientes. Parece los enganches correspondientes a algún tipo de lona que haga que no salga el sonido justo por esos espacios que hay entre las viseras y el límite de la fachada del Skywalk. Así que parece que esas piezas que tenemos aquí van a ser los enganches para esas lonas, esas capas que vayan a instalar en estos lugares. Vamos a echar un vistazo también al lado opuesto, justo en la zona del fondo sur. Ahí estamos, venga, ampliamos. Aquí vamos a ver si han empezado a colocar los enganches. Tenemos las plataformas, tenemos los andamios,
Y ahí, a ver. A ver por qué, ojo, parecen bridas gigantescas. Así que es por eso que no vemos movimiento en la zona del fondo norte, la vemos en el fondo sur. Pero sí, parece que han empezado también a colocar dicho material en el fondo sur, toda esa zona de viseras del fondo sur. Así que nada, ya parece que el Real Madrid está ejecutando el plan de insonorización del Estadio Santiago Bernabéu para que no puedan afectar en este caso a los vecinos que tienen las casas justo en los aledaños del mejor estadio del mundo. Bueno, ¿qué más podemos ver? Dale al like y suscríbete. Bueno, antes de nada, si queréis disfrutar aquí en la capital de España, en Madrid, del partido del viernes de España-Alemania, ha dicho el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que habrá pantalla gigante para que los madrileños puedan seguir a la selección española de fútbol este viernes en el partido de cuartos de final contra Alemania será. Os animo a que acudáis a la plaza de Felipe II para disfrutar del partido y apoyar a nuestros jugadores. ¡A ganar! ¡Viva España! Eso es lo que ha puesto el alcalde de Madrid. Mira qué bonito, Hay gente que le dice, ¿y para ti un cajón de Mau o unas alzas? 37 grados de temperatura, ¿quieres que la gente desfallezca? Y los bomberos echando agua a la gente, otro que pone también aquí en Twitter, madre mía, qué bueno. Bueno, después de esta pequeña información seguimos avanzando. Es verdad que vemos tímidamente los sectores más cercanos al lateral este del segundo anfiteatro, pero bueno, podemos verlo después también a la hora de que salgamos del tour del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver los sectores que han ido rellenando ya con los nuevos asientos completamente fijos ya y abatibles. Fijo me refiero que ya son los que corresponden a esos espacios, a esas gradas, y por lo tanto ya no hay que cambiar ni hacer ningún tipo de trabajo en ese lugar. Aquí ya vimos en el día de ayer que estaban preparando la colocación de los soportes. ¿Los soportes para qué? Para la instalación y colocación de los nuevos asientos. De momento están pintando, ahí podéis ver los cubos, podéis ver las brochas, esos útiles que utilizan para pintar el terreno. Así que de momento, hasta que no seque, que ahora la verdad que es muy fácil de que seque por la temperatura que tenemos aquí en Madrid, pues no empezarán a colocar los soportes para la colocación de los nuevos asientos. Ahí podemos ver cómo utilizan también otros útiles mucho más sofisticados que una brocha para dar las diferentes capas, al igual que esa imprimación que se ha estado dando, bueno, y que se va a dar justo en este lugar. Mira, ole cómo baila el imprimador oficial. Hombre, que no falte la música, Yo siempre estoy de acuerdo en poner música a tu vida, En este caso, pues te vas a duchar, pones música. Que vas al servicio a hacerte vientre, pones música. Que vas a grabar al Estadio Santiago Bernabéu, ponme música, maestro. ¡Oigo! ¿Qué ha sido eso? Menudo estruendo. ¡Qué susto! Bueno, seguimos, No paramos. Ahí vemos los sectores que están ya pintando, los sectores que están preparando. Ahora cuando salgamos veremos también cómo siguen funcionando, cómo siguen trabajando en los sectores del lateral oeste y se han ampliado hacia más sectores del segundo anfiteatro del lateral oeste hacia la parte central. De momento aquí pues ya han cambiado la huella y preparando a que lleguen los pintores para dar esa imprimación y también ese color tan significativo que están dando al bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Ese color que va a llegar a todas las gradas. Lo dicho, ahora veremos qué sucede en el segundo anfiteatro del lateral oeste. Bueno, llevamos unos días viendo bastante tranquilidad en la estructura del Sky Bar del Santiago Bernabéu. Ya parece que tienen todo listo, ya parece que tienen todo preparado para la gran inauguración. Veremos a ver cuándo se hace esa inauguración, veremos a ver cuándo se celebra este gran evento, esta gran estructura que tenemos en la zona más alta del lateral oeste. Ya sabéis, discoteca, barra, de todo vas a tener en este lugar, música, de todo, menos
las cosas raras que te pienses, que ya sé por dónde vas. Bueno, pues aquí tenemos una de las zonas que ya sabéis que han ido cambiando la huella. Ahora veremos mucho mejor la parte del lateral oeste. Aquí podéis ver las mangueras para ir pintando pues todos estos espacios, hasta incluso podemos ver cómo se asoman las esperas hacia arriba para colocar luego los soportes verticales. Con los soportes verticales quería decir los soportes para la colocación de los nuevos asientos. Bueno, ahí podéis ver cómo en la parte del segundo anfiteatro no han alargado más los trabajos. Ahí podéis ver cómo todavía están los asientos colocados, por lo tanto en esa zona todavía no están trabajando. Bueno, pues hasta aquí las novedades del día de hoy, miércoles 3 de julio del 2024. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido y si es así, por favor, dejen su like y suscríbanse para no perderse nada de lo que va sucediendo en el Estadio Santiago Bernabéu y diferentes noticias de la actualidad deportiva. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto. ¡A la Madrid!